¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nosotras todos los días intentando encontrar las temáticas adecuadas para poder abordarlas, y aquí en este espacio que hemos denominado Diosas, donde somos las protagonistas centrales de nuestro existir, de nuestra vida, de nuestra cotidianidad y de los temas que queremos tratar. Sabemos que en la mayoría de los medios se nos da momentos, fragmentos para analizar nuestras temáticas, pero aquí no. Acá el tiempo es nuestro, absolutamente nuestro, y a partir de eso podemos darle la profundidad necesaria, o por lo menos un poquito mayor, a los temas que son fundamentales en el cotidiano vivir. Somos madres, tenemos hijos, escuchamos el tema de la currícula escolar y al fin y al cabo, lastimosamente, poco entendemos del tema, aunque sabemos que nuestros hijos están en manos de sus profesoras y maestros y no tenemos una idea clara de qué se trata. El día de hoy, para hablar de estos y otros temas, doy la más cordial bienvenida a mis queridas diosas. Primero, Jimena Costa, que está aquí con nosotros. Querida Jime, gracias por visitarnos. Como siempre, más bien gracias a ustedes, es un gusto estar nuevamente con otras diosas. Gracias, querida Jime, politóloga, todos la conocemos. Nancy Burgoa está el día de hoy con nosotros. Ella es profesora en 2 establecimientos educativos, trabaja con niños en un particular y en un fiscal, como es por lo general el trabajo de los maestros y las profesoras y profesores. Bienvenida, Nancy, gracias. Muchas gracias, Verónica. Bien, para mí es un gusto compartir y aprender un poquito más. Y que tú nos des también pautas y mucha información. Pero aquí sabemos que hay una mujer, una aguerrida luchadora de estas temáticas, de defender tanto a nuestros hijos en su formación como a los maestros y a los profesores que requieren que se conozcan sus exigencias y todo este proceso que ha significado el Avelino Cignani. Bienvenida, Vilma Plata. Siempre es un gusto tenerte, Vilma, y hoy en un tema que conoces perfectamente. Gracias, muchas gracias, Verónica, por la invitación, y muy gustosa de estar aquí con las compañeras en representación de la Federación de Maestros de La Paz. Bueno, yo quisiera arrancar justamente con Vilma, que es un poco protagonista central de este tema. La currícula escolar, se habla de que se está o no están preparados, se habla de que no hay la posibilidad de aplicarla de la mejor manera. La ley Avelino Cignani ha tenido fuertes contendores, no todos estaban de acuerdo. ¿Por qué no nos ayudas primero a entender el tema? Bueno, desde el año pasado, en realidad, en que se presentó la polémica en los diferentes congresos que hemos tenido del magisterio a nivel nacional, la ley en su globalidad ha sido rechazada por el Congreso Nacional de Maestros, tanto en Tarija como en Pando. ¿Por qué ha sido rechazada? Porque toda ley tiene un capítulo fundamental que se llama bases y fines. Y en esos bases y fines está pues el lineamiento político, el proyecto político del gobierno que está presentando esa nueva de turno. Ley. Así es. Entonces ahí nosotros podemos ver el espíritu y la orientación que va a tener la ley Avelino Cignani. Esos pilares fundamentales son la descolonización, educación comunitaria, educación productiva, intercultural y científica. Esos son los pilares fundamentales. Estos pilares se están enmarcando, hemos dicho, en la teoría posmodernista. Y el posmodernismo fundamentalmente plantea, digamos, que el capitalismo está totalmente vigente, no reconoce la decadencia del capitalismo, sino su vigencia, y como prueba pone, digamos, el desarrollo tecnológico que alcanzaría de manera igualitaria a todos. Está más vivo que nunca el capitalismo, ¿no? A través del desarrollo tecnológico. Particularmente. Por lo tanto, esta teoría dice, no hay necesidad ya de la lucha de clases. La contradicción fundamental
de capital y trabajo ha concluido, no existe más. En consecuencia corresponde la complementariedad y la reciprocidad en la sociedad. Sobre la base de esta teoría fundamental es que se va a estructurar la ley Avelino-Zignani y va a plantearnos una educación de tipo descolonizadora. ¿Estaríamos de acuerdo si en el proyecto grande, global del país, realmente se llevara adelante la tal descolonización? Pero resulta que en el país todo está igual, no ha cambiado nada, se ha ratificado el gobierno en darle seguridad, garantías e impulso a las grandes transnacionales, se ha declarado sus socias. En consecuencia, no entendemos cómo puede hablar de descolonización si está declarándose socia de los colonizadores modernos, como son las transnacionales. Pero además nos habla, vamos a ver a lo largo seguramente de la polémica, toda la estructura de la educación está atravesada, transversalizada con la cosmovisión andina, de recuperar nuestra cultura, nuestros ancestros, nuestras tradiciones, digamos, la madre, el respeto a la madre tierra, cuando contradictoriamente ahora, por ejemplo, ¿qué respeto a la madre tierra si el Tibnis es la mejor expresión de que están pasando por encima de la madre tierra? Desde tu perspectiva, Vilma, me estarías diciendo que lo que significa esta ley es una absoluta contradicción de lo que ellos están haciendo con la realidad, a nivel, digamos, gubernamental, manejo político. Porque, lo peor de todo es que mientras no se trabaja esto, es una contradicción en lo macro, en lo grande, en las tareas que debería cumplir el gobierno de una verdadera descolonización, etcétera. Solo atribuye a que el maestro adentro del aula lleve adelante la descolonización. ¿Y cómo? ¿No? Rementalizando a través de la concientización a los alumnos, a través de nuevos contenidos, pero ahí en el ámbito limitado del aula. Mientras la colonización afuera, vuelvo a reiterar, sigue vigente. Así podemos, seguramente vamos a ir desarrollando, pero aquí hay algo grave, ¿no? En educación comunitaria, exactamente lo mismo, no hay propiedad comunitaria o está desapareciendo, aquí hay la ratificación a la gran propiedad privada, y luego la educación va a ser totalmente productiva. Y lo dejo pendiente para la discusión. ¿A qué le llama educación productiva? Muy bien. ¿No? Bueno, hemos hablado de temas creo que son muy interesantes, sobre todo el tema de la lucha de clases, temas desde mi personal punto de vista ya un poquito más políticos, ¿no es cierto? Por eso reboto inmediatamente hacia Jimena. Voy a pedirle por favor que me espere unos segundos, porque Jimena es una analista política, pero por supuesto, me imagino, está así. Y me pregunto, Jimena, ¿qué opinas de todo el planteamiento que hace Vilma de esta contradicción entre lo que sería la ley Avelino-Zignani y la formación a las futuras generaciones y lo que se está haciendo? Ahora, yo parto de un criterio. Yo soy una persona, digamos que muy mentirosa, pero yo le enseño a mi hijo a que no mienta. Y parto de que mi hijo aprenda a no mentir, aunque luego vea que mi ejemplo es ser mentiroso. ¿No está jugando a lo mismo? Soy un delincuente, pero le enseño a mi hijo que es mejor no serlo para que no siga mis pasos. ¿No va por ahí un poco o estoy siendo demasiado...? No, a ver, ¿qué dices? Yo estoy de acuerdo con la posición de que el discurso es descolonizador, pero las prácticas, la realidad, son similares al pasado, pero en realidad hay muchas prácticas que se han profundizado y se han magnificado en estos últimos años. Pero yo quiero partir de lo que decía Vilma, la matriz, la visión. ¿Qué sería la descolonización en términos lo más didácticos simples posibles? Tomando el pensamiento de Aníbal Quijano o Enrique Dussel, que son así de los pilares del pensamiento anticolonial y demás. Dicen, desde la conquista de América, se han utilizado desde Europa 3 estrategias de dominación sobre el resto del mundo, que son
cristianismo, liberalismo y marxismo. Mira. Entonces, ¿cómo vas a querer descolonizar y llevar a un Estado? Es un Estado plurinacional, socialista comunitario. Ahí está la contradicción inicial, de que es un discurso que dice hay que descolonizar, pero al plantearte como objetivo de Estado el socialismo, estás reproduciendo el discurso colonial. O sea, es otro tipo de colonia, digamos. Es ¿no un proceso de neocolonización, pero es que no, va para mí no por la neocolonización, sino voy ahí a la realpolitik, como se dice, la verdadera política más allá del discurso, y ahí vamos a empatar con Vilma la lectura. ¿Por qué? El vicepresidente ha dicho desde julio del 2010, en el mensaje del 6 de agosto no ha cambiado, del 22 de enero de 2011 no ha cambiado, ya va un par de años que estamos, según el ideólogo y estratega del proceso, que es Álvaro García Linera, estamos en la quinta fase de la revolución democrática, que consiste en la toma, en el control del poder total. Dice, ya tenemos el control del poder político, lo cual es verdad porque tienen órgano ejecutivo, 2/3 en el legislativo, y a través del legislativo controlas el electoral, que nombran vocales, y el judicial, que han nombrado candidatos. Ajá. Controlan más de 2/3 de los gobiernos municipales y controlan 8 de los 9 gobiernos departamentales. Entonces, poder político ya está, marcas, tiqueas. ¿Qué falta? Dice en su discurso el vicepresidente, control del poder total, es decir, político, económico y cultural. Cultural entramos en Cuando hablamos del económico, ya has visto prohibiciones de exportar, nuevos contratos, ya no con Europa, sino con Irán, bueno. Y en lo cultural, sería la educación. Son varias estrategias. Una, las restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información, que está en varias leyes que reglamentan la Constitución, pero que son anticonstitucionales. Y está, por supuesto, la reforma educativa, porque si tú sigues el pensamiento de estos autores, y pensando en Gramsci, porque el vicepresidente tiene discurso gramsciano siempre, ¿no? Lo que hay que hacer es tomar el control del proceso ideológico con un nuevo discurso, ¿sí? Al controlar el discurso, el debate público, el debate ideológico, vas a reproducir las ideas del nuevo proyecto de poder. Lo que hacían los burgueses, reproducir la lógica capitalista a través del control del Estado, ahora se quiere hacer lo mismo al revés, es decir, utilizar el Estado para reproducir los intereses de la nueva visión de la élite de poder. Para mí el problema de fondo no está solamente en que esa reforma educativa no tiene un sentido de mejorar la formación de los niños, sino de adoctrinarlos para que sigan un discurso político del partido de turno. Sino que además, y con esto termino, Vero, que el contenido, diríamos, como antes se decía, el contenido de clase burgués del capitalismo, el contenido de clase de este proyecto de poder es cocalero. Y ahí uno se pregunta si realmente amerita que esa visión de mundo se reproduzca a través de la educación. Me parece un gran análisis de las dos, pero extremadamente macro, ¿no es cierto? Muy interesante, fascinante, porque lo están viendo desde una perspectiva absolutamente amplia, pero ahora yo me pregunto, en el cotidiano vivir, ¿qué sucede? Y por eso es que me alegra tener la presencia acá de la profesora, que nos va a decir qué ha sucedido en este instante, una semana de clases. ¿Qué cambios han visto ustedes en el tema de la aplicación de esta nueva currícula? ¿Se dio o no se dio? ¿Ya la tienen, la comprenden, la están aplicando? ¿Qué cambios ven ustedes en eso? ¿O realmente la improvisación es la reina y no hay nada? Bueno, gracias, Verónica. Lo que yo como actora de la educación es que no estoy viendo ningún cambio. Solamente estamos aplicando lo que conocíamos, aunque personalmente algunos profesores también se capacitan y la mayoría queremos saber qué es esta ley, cómo va, de dónde empieza, pero hasta el momento nada. Yo particularmente leo, investigo, y yo veo que solamente dice los contenidos se mantienen. Los contenidos se mantienen. Lo que cambia es el enfoque. Ya. Entonces, ¿cómo es el enfoque? Dicen comunitario, descolonizador,
Y yo tengo un poquito de experiencia cuando he pasado estos cursos piloto con JICA, con los japoneses. Sí, la cooperación. Sí, entonces yo veo eso y digo, no es más que eso, es comunitario, porque ¿qué hago en el curso? Delego, ¿no?, a los niños. Tú esta semana eres, un cuadro de responsabilidades, casi que como hacía con la reforma, ¿no? Esta semana ustedes son los que cuidan el curso. Tú haces esto. O sea, tenemos que darles responsabilidades, cosa que los niños vayan integrándose. Responsabilidades que van rotando en el transcurso del año. Eso sí, y no solamente el año, sino semanal. ¿Eso no se hacía antes? Antes no se hacía. ¿Esto es parte de la reforma? Es parte, pero también de lo que he aprendido yo, ¿no? Entonces, yo digo, lo estoy asimilando con eso. Con el aprendizaje previo que tú ya tenías. Sí. Pero digamos una formación como tal de que te digan qué es un nuevo enfoque comunitario. No, ¿han tenido la capacitación? No, yo tampoco. Por eso yo mismo me pregunto, deberían empezar con nosotros, como han hecho con la reforma educativa. Nos han dado unas 2, casi que toda la vacación, unas clases, y nos han puesto el primer nivel primario, nivel secundario, nos han capacitado para el primario inferior, pero ahora no. Entonces, nos han mandado, sí, unos documentos, pero no hay la capacitación que necesitamos. Pero mientras tanto, estamos trabajando con lo que sabemos. Por ejemplo, yo ahora estoy con primer curso, pero no me llegan los documentos. ¿Qué debo hacer? Le vi al ministro, que es al viceministro, estos son los documentos, esto va a manejar el maestro, pero hasta ahora no llega a mis manos. ¿Cuándo llegará? O sea que, en todo caso, tú sigues aplicando todo lo que en un momento enseñaste el año pasado. Sí. Por ejemplo, cuando no había el cambio, ni esta ley Abel-Enseñani, lo mismo del año pasado. Sí. Y lo que sí estás intentando, si entiendo bien, es enseñar bajo lo que dice la teoría, de acuerdo a tus conocimientos previos. Así es. Bien, esto es un horror. Es decir que comunitario, y lo que tú entiendas por comunitario, descolonizador, y lo que tú entiendas por descolonizador. ¿Así están funcionando ahora? Bueno, nosotros hemos iniciado las labores escolares con mucha improvisación, caos, etcétera, que nos ha llevado incluso en plena vacación a tener que organizar una marcha. Domingo pasado, por ejemplo, ¿no?, en ese programa de Canal 7, el pueblo escucha, el pueblo opina. Bueno, el ministro dijo que iba a entregar el día lunes 48.200 currículos en cada una de las unidades educativas. Wow. Para que ya nomás empecemos a capacitarnos. Pero ¿llegó? Hasta ahora estamos esperando, sentados. Y por lo tanto, lo que corresponde, no podemos quedarnos paralizados en las escuelas, están ahí nuestros alumnos, tenemos que planificar. ¿Y sobre qué? Sobre la anterior gestión, sobre lo que ya sabemos, sobre nuestra experiencia. Es decir, siguen las cosas igual, sencillamente porque no ha habido este proceso ni de socialización, mucho menos de capacitación. Ahora, uno puede darse la idea de lo que va a suceder en educación, precisamente partiendo de lo que decía Jimena, ¿no? ¿Frente a qué gobierno estamos y qué esperamos de él? Ya lo tenemos varios años de gestión, y uno de las discusiones muy interesantes que se ha dado todos estos años es precisamente caracterizar frente a qué gobierno estamos. Frente a lo que han señalado que es un gobierno de socialismo comunitario, absurdo, porque el propio Linera dijo que ellos a lo sumo aspiran a ser un capitalismo andino, pero capitalismo al fin. Y eso lo ratifican en la nueva Constitución Política del Estado, donde impulsan, garantizan y protegen la gran propiedad privada. Entonces, a un gobierno se lo define precisamente por la posición que adopta frente a la gran propiedad privada. Por eso nosotros hemos insistido, mientras todos se volvieron indigenistas de la noche a la mañana, hemos insistido que estábamos frente a un gobierno pro-burgués, que iba a continuar con las cosas igual e impulsar inclusive mucho más a las transnacionales como sus socias. A partir de esa caracterización es que se ha venido observando, criticando y luchando
contra su aplicación concreta de su política general en el plano de la educación. Por ejemplo, en lo que dice la compañera de educación comunitaria, bueno, una concepción de esa naturaleza comunitaria tiene que partir de propiedad también comunitaria. Y en Bolivia, ¿dónde hay la propiedad comunitaria? Está desapareciendo, las TCO. Ya en la República, en la colonia, ha habido un despojo total de las tierras comunitarias hasta llegar al día de hoy en que prácticamente se están extinguiendo. Entonces no se puede edificar una casa comunitaria sobre una base de propiedad privada y de la gran propiedad privada. Esto es una total contradicción. Y lo que sí el gobierno ha intentado, esto es lo interesante, en esta vacación para tratar de consolidar con el inicio de clases, es su llamada educación productiva. ¿Qué entiende por productiva? ¿No es cierto? En la medida en que no han cambiado las bases de esta sociedad, sí, en la sociedad capitalista tenemos que entender que la educación productiva es reducir el gasto público, formar mano de obra barata en el menor tiempo posible, con el menor gasto económico, reducir ítems, etcétera, y eso es lo que se ha aplicado en tratar de implementar con esta supresión del intermedio, con la reducción de la carga horaria de los maestros, el aumento de alumnos en primaria. Tú me preguntabas, ¿todos están afectados? Sí, todos estamos afectados. Todos los ciclos, ¿no? Todos los niveles. A los maestros de inicial les van a reducir su carga horaria de 88 horas a 80, ¿sí? Su famosa educación comunitaria familiar ya no pudo implementarla, y la postergó también para el 2013, porque sencillamente en cada escuela hay un kinder, pero no hay anexos, y eso son la implementación de casas cunas. No hay mobiliario, no hay cunas, no hay nada, menos personal muy profesional en este sentido, para mantener ese nivel. Ya he señalado que las maestras de kinder van a reducirles su carga horaria de 88 a 80 horas, y por lo tanto es reducción de salario. En primaria, para crear ese sexto, ¿no es cierto?, se ha creado un caos tan tremendo que se tiene que crear ese sexto, pero con el mismo techo presupuestario. Entonces, a alguien le tienes que quitar sus horas, claro, para crear ese. No es que está aumentando el gobierno el techo presupuestario y por lo tanto aquí nos vamos creciendo las escuelas, no. El sexto se crea, pero sobre la base de sacarle a otro maestro sus horas, de reducirle su carga horaria, o pelearnos entre turnos, ¿no? Si se abre en primaria, que funciona en la mañana, se abre un sexto, le estamos quitando al de intermedio de la tarde sus alumnos del otro turno. Entonces, la educación productiva se ha reducido a ese concepto bien capitalista de reducir el gasto público, pero exigir al mismo tiempo mayor eficacia, mayor eficiencia, mayor rendimiento. Increíble, ¿no? Bueno, en el tema del capitalismo, yo como empresaria privada, los comerciantes, los transportistas, los artesanos, no sé si podemos seguir hablando de una lucha de clases cuando aquí más de la mitad de nuestra población es un capital personal propio, son cuentapropistas y todo aquello, pero bueno, es otro tema. Yo insisto, Jimena, ellos son muy brillantes, hacen grandes estrategias maquiavélicas de pronto, pero no las pueden aplicar. Es increíble. Lo que pasa es que antes creo que teníamos un severo problema de sordera colectiva durante el primer mandato. Hemos estado creyendo que con la Asamblea Constituyente, que con un nuevo gobierno que se autodenominaban de izquierda, la realidad se podía transformar de la noche a la mañana. Sí.
hay que mirar más allá del discurso lo que es, por ejemplo, mencionaba Vilma por ahí, ¿en qué se está gastando? ¿No? Casi el 60% va a gasto corriente del presupuesto general, como 27%, si no me falla la memoria, 23% va a pago de deuda, el saldo es inversión. Y cuando uno mira, y este es el tema de fondo, la programación de la inversión que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para el periodo 2010-2015, de los 5 años te hablo, ¿cuánto se le destina a educación? Es la pregunta. Del 100% tienes como 22% minería, 21% hidrocarburos, 20% energía y electricidad, 17% transporte y comunicación, si no me falla la memoria. Industrialización, se habla tanto de industrialización, 2,7%. Y educación, no me asustes. 0,9%. Pero ni no 1%, ni uno. No, pero te estoy hablando del presupuesto de inversión, es 0,9% educación, 0,3% salud. Por Dios, lo que debería ser entonces, más importante. eso es lo global. Cuando tú ya miras cómo se distribuye el gasto dentro del Estado, no de inversión, tiene 2.500 millones de dólares y fracción el Ministerio de Defensa y como 2.100 y tantos, 200 digamos, millones el de gobierno. Le sumas presidencia y de los 10.000 millones que son para hacer funcionar el aparato estatal y los ministerios, 5.000 se llevan los ministerios de defensa, gobierno y presidencia. ¿Qué quieres? ¿Cómo va a funcionar la reforma educativa, la reforma en salud? Eso es el discurso. No es una prioridad, definitivamente no la prioridad sigue siendo una visión extractiva de seguir aprovechando de los recursos naturales y vendiéndolos como materia prima, pero ya no a los gringos, sino a los chinos, pero es la misma lógica que hemos cuestionado desde la Fundación Republicana. Se cuestiona que tenemos una visión extractiva, estatista, rentista, de que se exportan materias primas y no tenemos condiciones internas para... Y a ver cuándo nos volvemos conservacionistas y protegemos todo lo que tenemos y no nos quedamos sin nada. Voy a hacer una pausa, es muy interesante este análisis que hacen expertas verdaderamente, quienes están tanto en la teoría como en la práctica de todos los días. Espérenme unos segundos, por favor, que ya regresamos.